Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de esas pequeñas chispas de alegría que hacen la vida más bonita. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con muchísimas de ustedes, un tema que sinceramente, a mí también me tiene dándole vueltas y vueltas en la cabeza. Algo que parece sacado de una telenovela, pero que lamentablemente se siente cada vez más real en el mundo de las celebridades y en la vida de muchas personas. Vamos a hablar de esa frase que si la escuchan y la sienten de verdad, les puedo asegurar que se les hiela la sangre. Can Yaman, Demet no está. Ya no puedo ni reír. Sé que puede sonar dramático, incluso un poco exagerado, pero piensen en ello por un momento. ¿Qué significa cuando una persona tan pública, tan querida por tantos como puede ser Can Yaman en su momento, o incluso nosotros mismos en nuestra vida privada, llega a un punto en el que la simple idea de la risa, de la alegría, se siente inalcanzable? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Es un desamor, una decepción profunda, una crisis existencial, o quizás una combinación de todo? Este vídeo, mis corazones, no es para juzgar, sino para comprender, para empatizar y, quizás, para encontrar un rayito de luz en medio de esa oscuridad aparente. Así que si les intriga este tema tanto como a mí, si alguna vez han sentido esa punzada en el corazón, quédense conmigo porque vamos a desgranar esto juntos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada día somos más, una comunidad increíble, y nos encantaría tenerlos dentro para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que empecemos por el principio. La frase Can Yaman, Demet no está. Ya no puedo ni reír, evoca instantáneamente una conexión entre dos personas, y si son fans de las series turcas, sabrán perfectamente a quiénes nos referimos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que en su momento hicieron soñar a muchísimas personas con una historia de amor digna de la pantalla grande. Ambos actores talentosos, carismáticos, y la química entre ellos era innegable. Cuando las cámaras se apagaban, las especulaciones sobre su relación comenzaban, y para muchos, se convirtieron en la pareja perfecta, esa pareja que uno quiere ver feliz, que uno quiere que perdure. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son como parecen. El brillo de la fama puede ser cegador, y la presión mediática puede ser implacable. Cuando una relación se expone al escrutinio público, cada pequeño detalle se magnifica, cada desacuerdo se convierte en un drama, y la privacidad se vuelve un lujo inalcanzable. Y es ahí donde entra en juego la frase que nos ocupa hoy. Demet no está, ¿qué puede significar esto? En el contexto de una relación, puede ser literal, Demet ya no está presente en la vida de Can. Se terminó, se acabó. Y cuando hablamos de una ruptura, especialmente una que ha sido seguida con tanto interés por el público, el dolor puede ser inmenso. Es la pérdida de una conexión, de un futuro imaginado, de una complicidad que se creía inquebrantable. Pero más allá de la literalidad, Demet no está puede ser una metáfora. Puede significar que la esencia de lo que representaba Demet en la vida de Can, o incluso en la vida de sus fans, ya no existe. Quizás era la fuente de su inspiración, de su alegría, de esa chispa que lo hacía brillar en cada aparición. Cuando esa fuente se seca, el vacío que queda es abrumador. Y de ahí surge la segunda parte de la frase, ya no puedo ni reír. Para entender esto, pensemos en la risa. La risa es una expresión de alegría, de felicidad, de alivio. Es una respuesta a algo que nos resulta divertido, grato, o incluso liberador. Cuando alguien dice ya no puedo ni reír, está diciendo que su estado de ánimo es tan sombrío, tan apesadumbrado, que incluso las cosas que antes le sacaban una sonrisa ahora le parecen vacías o irrelevantes. Es un indicador de que el dolor, la tristeza o la decepción han alcanzado un nivel profundo. ¿Y qué puede haber llevado a Can Yaman, o a cualquier persona en una situación similar, a ese punto? Las razones pueden ser múltiples y complejas. En el caso de una ruptura amorosa de alto perfil, el fin de una relación puede ser devastador. Imaginen la intensidad de los sentimientos, las esperanzas depositadas, y de repente todo se desmorona. La prensa, como un buitre, se cierne sobre cada movimiento, cada declaración, cada foto. La intimidad se convierte en un campo de batalla, y el proceso de duelo se ve constantemente interrumpido y expuesto. Pero no todo se trata de rupturas amorosas, aunque en este caso, parece ser el hilo conductor más obvio.
Demet no está también podría referirse a una decepción profesional, a la pérdida de un amigo cercano, o incluso a una crisis personal más profunda donde la ausencia de una figura de apoyo o de una fuente de motivación se siente como una gran pérdida. En el mundo del espectáculo, la presión es constante. Los actores y actrices están expuestos a críticas, a proyectos fallidos, a la incertidumbre de su carrera. Si a eso le sumamos problemas personales, el peso puede volverse insoportable. La frase "ya no puedo ni reír" es una señal de alarma. Nos dice que algo no va bien, el bienestar emocional de una persona está seriamente comprometido. Y lo más triste de todo es cuando esa persona es alguien a quien admiramos, a quien hemos visto brillar, y de repente, esa luz parece haberse apagado. Pensemos en cómo reaccionamos como público ante estas noticias. Por un lado, hay quienes sienten empatía, quienes se preocupan y desean lo mejor para la persona en cuestión. Por otro lado, lamentablemente también están aquellos que disfrutan del drama, que se alimentan de las desgracias ajenas, o que incluso hacen comentarios hirientes. Es un reflejo de la dualidad de la naturaleza humana, supongo. Pero para quienes sentimos esa conexión con los artistas, para quienes vemos en ellos una parte de nuestra propia búsqueda de felicidad, estas noticias nos afectan. ¿Qué podemos aprender de una situación así? Primero, la importancia de la salud mental. Vivimos en un mundo que, aunque cada vez más consciente, aún tiende a minimizar el impacto de las dificultades emocionales. Es fundamental recordar que todos somos susceptibles al dolor, a la tristeza, a la ansiedad. Y que pedir ayuda o simplemente reconocer que no puedo ni reír, es un acto de valentía, no de debilidad. Segundo, la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen perfectas desde fuera. Lo que vemos en las redes sociales o en las pantallas es solo una fracción de la realidad. Las relaciones son complejas, requieren esfuerzo, comunicación y sobre todo, un espacio privado donde puedan florecer sin la presión constante del escrutinio público. Tercero, la responsabilidad que tenemos como público. Cuando consumimos contenido sobre celebridades, es fácil caer en la tentación de opinar, de juzgar, de convertir sus vidas en un espectáculo. Pero es importante recordar que detrás de cada rostro famoso hay una persona con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propios dolores. Volviendo a la frase, Kanyaman, Demet no está. Ya no puedo ni reír. Imaginen la escena. Quizás en un momento de soledad, quizás después de un evento público, o simplemente en un instante de profunda reflexión. La idea de volver a sentir esa alegría genuina, de poder reírse de algo, se siente lejana, casi imposible. Es la sensación de estar atrapado en un ciclo de melancolía, donde incluso los pequeños placeres de la vida han perdido su brillo. Es un llamado de atención para todos nosotros. Nos recuerda que la felicidad no es un estado permanente y que las pérdidas, ya sean de amor, de amistad, o de proyectos, pueden tener un impacto profundo en nuestro bienestar emocional. Nos enseña la importancia de cuidar nuestras relaciones, de ser conscientes de nuestra salud mental y de buscar el apoyo necesario cuando lo necesitamos. Y en el caso específico de Khan y Demet, si es que la frase se refiere a su relación, es un recordatorio de que incluso las historias de amor que parecen destinadas a durar pueden tener finales inesperados. Y que el proceso de superar esas pérdidas puede ser largo y doloroso, especialmente cuando se vive bajo los reflectores. Pero incluso en la oscuridad, siempre hay una esperanza. La esperanza de que con el tiempo, el apoyo adecuado y un proceso de sanación, la capacidad de reír vuelva a surgir. Quizás no de la misma manera, quizás con una sabiduría adquirida a través del dolor, pero volverá. La vida, mis amores, es un ciclo constante de altibajos, y aprender a navegar esas olas es parte de nuestra evolución. Así que, mis queridos amigos, espero que este análisis de la frase Kanyaman, Demet no está. Ya no puedo ni reír, les haya parecido intrigante e informativo. Hemos explorado las posibles interpretaciones, las emociones que evoca y las lecciones que podemos extraer de situaciones como estas. Es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello, de forma respetuosa y empática. Para concluir, quiero reiterar la idea principal: la pérdida, ya sea de una persona, de una relación o de una ilusión, puede afectar profundamente nuestro estado de ánimo, hasta el punto de hacernos sentir que hemos perdido la capacidad de disfrutar de las cosas simples, como la risa. Sin embargo, es fundamental recordar que la sanación es posible, que el tiempo, el apoyo y el autocuidado son herramientas poderosas. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya aportado algo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez algo parecido? ¿Qué opinan sobre la exposición de la vida privada de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, que siempre los leo. Tiene mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, y les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva. Hasta pronto.